Sí, Ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos ha tocado exponer sobre la tributación aduanera como herramienta para la recaudación fiscal en el Perú. Los autores son Cueva Sánchez, Carlos Miguel, Moreno Peña, Christopher Mirocu, Osores Sáenz, Jeremías Daniel, Pimentel Tuero, Celia Mayra y Torres Ramírez, Jessica. Compañera, ve bajando la diapositiva. Ya. Como introducción, del ensayo, tenemos que en el Perú nos dice que la tributación aduanera obtuvo relevancia desde los años 90, debido a que en ese tiempo se dio la gran apertura comercial del país con otras partes del mundo, lo que trajo consigo mejoras en el ámbito económico, tecnológico y social. Posterior a ello, y como consecuencia de la apertura comercial peruana, se promulgó el decreto legislativo número 1053, que es la Ley General de Aduanas. Es la misma que generó un cambio en el modo de proceso de entrada y salida de mercancías y que a su vez, hizo que el país tenga mayor competencia en el ámbito internacional. Así en palabras de Guamán, en el año 2018, nos dice que para el año 2017 el país obtuvo un impacto positivo en su desarrollo económico con sus exportaciones de productos no tradicionales. Y por otro lado tenemos que, respecto a la regulación en el ámbito aduanero, nos dice que en la Ley General de Aduanas, esta está bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, es conocida como SUNAT, ¿no? Y que en la actualidad esta tiene funciones realizadas por parte de los funcionarios públicos de la mencionada institución y que se han visto vulnerados por estos delitos, ¿no? Siendo el más relevante el de contrabando, que trae como consecuencia pérdidas en la tributación aduanera y por ende en la recaudación fiscal de nuestro país. Como formulación del problema, hemos llegado a la conclusión, según lo señalado en el párrafo anterior, tenemos nuestro problema general, que la hemos planteado de la siguiente manera, que es de qué manera la SUNAT regula la tributación aduanera en aras de asegurar la recaudación fiscal en Lima Metropolitana en el año 2022. Y como problemas específicos, hemos planteado la siguiente pregunta. Nos dice que de qué manera los funcionarios de la Administración Aduanera en SUNAT aseguran el cumplimiento de la tributación aduanera en Lima Metropolitana en el año 2022. Y como segundo problema específico, tenemos que de qué manera los políticos, las políticas internas en la Administración Aduanera aseguran la tributación aduanera en Lima Metropolitana en el año 2022. También hemos propuesto el objetivo general de la investigación, que es determinar la manera en que la SUNAT regula la tributación aduanera en aras de asegurar la recaudación fiscal en Lima Metropolitana en el año 2022. Y eh, como objetivo específico uno tenemos que es determinar de qué manera los funcionarios de la Administración Aduanera en SUNAT aseguran el cumplimiento de la tributación aduanera en Lima Metropolitana en el año 2022. Y como segundo objetivo específico, tenemos que determinar de qué manera las políticas internas en la administración aduanera de SUNAT aseguran la tributación aduanera en Lima Metropolitana en el año 2022. Eso sería todo de mi parte. A continuación, el siguiente compañero. Gracias. Muchas gracias, compañero. En cuanto a la importancia y la justificación de la investigación, ¿no? Nosotros sabemos que Me toca. se encarga de generar una reflexión sobre las ¿Aló? funciones realizadas a la Me toca a administración mí, soy. aduanera de la SUNAT en Lima Metropolitana, y así como la eficacia y no a estos como afectan
a la recaudación fiscal del mismo país, ¿no? Y por ende es el desarrollo económico. Como segundo punto, tenemos que la recaudación de atributos aduaneros, además de los resultados de la investigación, brindarán cierta información que puede ser utilizado en la investigación, ¿no? Que puede ser utilizado por el propio Estado, ¿no? De la SUNAT. Los estudiantes universitarios que pretenden estudiar ese tema ya ha sido abordado ya hace como en la misma exposición, lo habíamos hablado ya con la misma profesora, ¿no? Ese tema es, así también como el compañero lo había hablado, es un tema ya especializado, pues, ¿no? En lo que es el tributo, ¿no? Los tributos aduaneros. Y como tercer punto, ¿no? Tenemos que esto se obtenga al investigar el fenómeno de formularios minuciosamente y en un cierto escenario real, para que sirva a los funcionarios de la administración aduanera de la misma ciudad, ¿no? Bájalo, por favor, compañera. Muy bien. En conceptos relevantes, tenemos 4 conceptos relevantes. La SUNAT, la primera, ¿no? En la SUNAT tenemos que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, ¿no? Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta la personería jurídica y el derecho político, así también como en el patrimonio propio y que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa, según la ley 24829, ¿no? Que es su ley de creación. En la aduanera, ¿no? Es el organismo de la administración pública que tiene por principal objetivo proteger los derechos fiscales de importación y exportación y hacer el ordenamiento legal de este comercio, ¿no? En lo que es tributación, ¿no? Es el acto mediante el cual el Estado exige una prestación de dinero a los contribuyentes en aras del cumplimiento de normas y así también para cubrir ciertos gastos que demandan el cumplimiento de estos fines, ¿no? Y por último, la administración aduanera, ¿no? Es el órgano, es un órgano de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Que compete para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y los demás tributos aplicables a la importación del consumo. Este también designa una parte de la administración aduanera, un servicio o también está en una oficina, ¿no? Muchas gracias con todo esto es mi parte. Le paso al siguiente compañero. Buenas noches, Bueno, profesora, buenas noches, compañero. continuando con la posición, vamos a exponer sobre las funciones que la SUNAT tiene según el reglamento de organización y funciones. En el artículo 4 nos dice que la SUNAT administra los tributos internos del gobierno. Son conceptos tributarios de cuya administración o recaudación se encarga por ley o convenio institucional. También tenemos como función que se encarga la SUNAT inspeccionar, fiscalizar, controlar las agencias de aduanas, despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de almacenamiento, confinados en medios de transporte utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías u otros. También tenemos como otra función prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, defraudación tributaria y tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar medidas de resguardo al interés fiscal. También tenemos que desarrolla y aplica sistemas de verificación, control de calidad, cantidad de especies, clases y valor de las mercancías, excepto los que estén en tránsito y transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los derechos que les son aplicables. También tenemos que, como función de la SUNAT, desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de valores declarados por los usuarios de servicio de en la aduana, en el artículo 4, tenemos el estatuto de la Superintendencia de Aduanas 00226. La aduana tiene por finalidad administrar y controlar el tráfico
internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. Y también se encarga de recaudar los tributos aplicables conforme a ley. Tiene las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad de administración tributaria. Ejerce funciones o atribuciones sobre la base de los principios de buena fe, presunción de veracidad, promueve el comercio exterior y facilita las actividades económicas. También inspecciona el tráfico internacional de personas y medios de transporte y desarrolla todas las acciones necesarias para prevenir, reprimir la comisión de los delitos aduaneros. También protege la recaudación fiscal mediante la limitación de los delitos aduaneros. Y así busca limitar estos a través de medidas como la formalización contra los contrabandistas y la mejor fiscalización en cuanto al ingreso de salidas de mercaderías del Perú. Ahora, tenemos también el control aduanero, ¿no? El control aduanero es un control, lógicamente, de mercancías, ¿no? Mercancías, tanto del ingreso y salida de mercancías que salen del país, con la finalidad de que se cumplan las leyes aduaneras. Esto lo hace aplicando sanciones, ¿no? Para que proteger y para que se desarrolle la administración óptima de la aduana. También aplicar restricciones a las personas que exportan mercaderías como medida de evasión contra la evasión, medidas contra la evasión de los tributos y por lo tanto para la protección de la recaudación fiscal. Así tenemos que, según Rodríguez 2015, señala que las medidas acogidas por la Administración Aduanera y Tributaria tienen la finalidad de verificar, supervisar, evaluar e inspeccionar que se acate las normas de aduanera, ¿no? Estas normas reglamentan el ingreso y salida y permanencia de mercancías en todo el territorio nacional. Y también, por otro lado, sistematiza todo lo que es la actividad de personas naturales y jurídicas que interactúan en las operaciones de control internacional. Este control aduanero constituye una de las funciones más importantes porque dentro de esta administración, porque ellos hacen frente a lo que son los delitos que atenten contra la recaudación fiscal aduanera, son como una especie de filtros, ¿no? Que filtran la entrada y salida de mercancías en nuestro país con la finalidad de proteger, ¿no?, los intereses económicos. Lo hacen mediante acciones que lo realizan los funcionarios, ¿no? A continuación, le paso al siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. A mí me tocó hablar de los antecedentes, y para hablar de los antecedentes vamos a citar a algunos autores como Muñoz, que en su tesis de maestría de la Universidad César Vallejo tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la administración estratégica de la SUNAT y el contrabando de mercancía en los centros comerciales de la ciudad de Lima. Asimismo, esta investigación concluyó que si la administración aduanera de SUNAT aplica estrategias efectivas contra el contrabando, aumentaría la recaudación fiscal en Lima Metropolitana, pues que en la actualidad el contrabando, los autores que citaríamos es Gamarra, que en el 2017 en su tesis de maestría en la Universidad Católica del Perú tiene como objetivo determinar si las restringen el comercio y van en contra del principio de libre circulación. Asimismo, esta investigación concluyó que las sanciones aduaneras pueden significar una restricción en el comercio siempre que no se ajuste al principio de proporcionalidad en cuanto a la acción y a la sanción impuesta, en aras de brindar protección a la recaudación fiscal.
Y como ejemplo citaremos a uno de los autores que dice: Valdivia en el 2022, en su tesis de maestría de la Universidad Alas Peruanas, tiene como objetivo determinar si las sanciones impuestas por actos contra la norma en la Intendencia de Aduana en el Callao retrasan el proceso de despacho aduanera ante la Administración Aduanera. Asimismo, esta investigación concluyó que las sanciones aduaneras han influido negativamente en el régimen aduanero especial y retrasa el proceso de despacho aduanero ante la Administración Aduanera. Le doy pase a mi compañera. Ahora bien, seguimos con el tema de medidas de control. Mediante estas medidas de control se llevan en el ámbito de aduanero, no son aquellas exigencias pedidas por la administración aduanera para velar por la recaudación fiscal mediante la prevención de delitos aduaneros. Y estas medidas se aplican en el desempaque, descargas de mercancía que se consideren o se están evadiendo impuestos o se disponen a un control obligatorio. Esto nos menciona Espinosa 2022. Respecto a ello, tenemos tres tipos de control aduanero, que son tres etapas. La primera etapa, que es el control anterior, que es aquel que ejerce la aduanera previa admisión de las declaraciones de mercancía, ya que ésta se va a efectuar cuando el material se encuentre antes del arribo de la nave, es decir, en el puerto, como también el control en el descarga y el depósito donde se traslada la mercadería. Siguiente etapa sería el concurrente, viene a ser la fiscalización que se da durante el embarque, que se ejerce desde la emisión de la declaración eh, hasta su levante de mercancías. Pues en este segundo momento va a determinar cuál será la manera correcta de aplicar al tipo aforo o inspección respecto a sus declaraciones que se dan electrónicamente. Adición a ello, la documentación aduanera es aquel que se exige para que sea comprendida para que sea aprobada, ¿no? En su reconocimiento y además de su aforo. Y la última etapa sería la posterior, que es aquel que se da desde el levante de los productos que van a ser dirigidos al régimen aduanero, es decir, en el ámbito de carga y además de los documentos contables establecidos por el cumplimiento de una buena fiscalización. Ahora bien, hablaré sobre la base jurídica. En nuestro caso tenemos la ley 2808, donde nos habla en el artículo 1 sobre el delito de aduanero sobre contrabando y explica que para que exista el delito debe existir, el dolo. Lo mismo que significa que una persona debe ser consciente de los actos que realiza, ¿no? Estos deben de realizarse de manera voluntaria y de esa misma línea se expresa que el delito es de contrabando y se va a configurar, bueno, se configura en estos puntos, ¿no? Cuando internas mercancías del extranjero al territorio nacional, sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero. Además, cuando extrae mercancías del territorio nacional, sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero. Además, no presenta las mercancías para la verificación, reconocimiento físico u otra acción de control aduanero. O la acción de ocultar o sustraer la mercancía al control aduanero equivale a la no presentación. También al extraer o consumir o se dispone o se utiliza las mercancías que se encuentran en la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas, sin que la administración aduanera haya otorgado el levante, ¿no? O autorizado el retiro según corresponda. Además, cabe señalar que, siguiendo estos supuestos, que la recaudación tributaria nace de los derechos arancelarios, tanto tributarios como aduaneros, siendo un bien jurídico protegido por la norma que regula los delitos aduaneros. De igual forma, es importante decir que es en la SUNAT la responsable de realizar los controles aduaneros correspondientes, siendo así, por parte del Estado, el nombrado de representar a las aduanas, ¿no? A continuación, mi compañero Moreno hablará sobre las conclusiones.
Ya, yo lo voy a decir. Hemos llegado a la conclusión de que la SUNAT regula la tributación aduanera en aras de asegurar la recaudación fiscal en Lima Metropolitana mediante medidas internas de control para hacer frente a los delitos que atentan contra la misma. Así, estas medidas de control son el control anterior o previo, que se va a efectuar cuando el material se encuentre antes del arribo de la nave, eh, que es el control recurrente, que hace referencia a la fiscalización que se da durante el embarque, y el control posterior, que se da desde el levante de los productos que van dirigidos a un régimen aduanero. Pese a ello, en la realidad, los delitos aduaneros, como el contrabando o la evasión de impuestos, traen como consecuencia pérdidas en la tributación aduanera y por ende la afectación a la recaudación fiscal de nuestro país, lo que significa que la entidad recaudadora no ejerce de forma efectiva la protección de esta, ¿no? Como segunda conclusión, tenemos que los funcionarios de la Administración Aduanera, en la SUNAT, eh, aseguran el cumplimiento de la tributación aduanera en Lima Metropolitana mediante el cumplimiento de sus funciones principales, los cuales son verificar, supervisar, evaluar e inspeccionar el acato de la normatividad aduanera, o en su defecto la aplicación de sanciones, con la finalidad de generar una óptima administración aduanera, y que ésta se aplica en la obligación tributaria y en las restricciones de aquellas personas que exportan mercancías. Eh, pero en la realidad, los funcionarios incumplen sus funciones, como la que expresa que se debe prevenir, perseguir y denunciar el contrabando, ¿no? La defraudación de rentas de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal, todo ello debido a actos de corrupción por parte de encargados de asegurar la óptima tributación, ocasionando con ello la afectación en la recaudación fiscal. Eso sería todo, compañeros y profesora. Muchas gracias.